buenas tardes a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros, puntuales para iniciar el viaje a través de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad, pues, vamos a tener lectura de los capítulos 8, 9, 10 y 11 del Evangelio de Mateo. Vamos a elevar a Dios nuestra ferviente oración para que Dios en su amor y en su bondad nos permita entender, vivir cada día su voluntad. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos permites una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos, Señor, cada día a perseverar en ti, que tu palabra transforme nuestras vidas, nuestras conductas, nuestros pensamientos sean enteramente alineados a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos concedes una vez más. Permite que cada país que ya está conectado, Señor, pueda recibir bendición a través de tu palabra. Pues cada uno reciba esa porción necesaria, Señor, que le dé fuerza, que le dé esa constancia en entender, en amar tu voluntad, Padre bueno. Te damos gracias porque has sido misericordioso, Señor. Permite que cada oyente, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor, pueda adueñarse de esa bendición gloriosa que tú entregas, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Manifiéstate, Señor, como sabes hacerlo, pues tu palabra es la que nos sustenta. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, listos. Vamos entonces a abrochar nuestros cinturones para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad vamos a tener lectura al capítulo 8. Y en este capítulo, pues, comenzamos a notar ya con mayor detalle grandes milagros de sanidad realizados por nuestro amado Dios. ¡Qué hermoso ministerio! Con qué evidencia clara el Señor visitó a su pueblo. Escuchemos con atención. Libro de Mateo, capítulo 8. Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes, y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace.
Y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama, y con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y la mar le obedecen? Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo: id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí, toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Precioso capítulo. Y nótese esto, Mateo toma aquí en secuencia estos acontecimientos. Una vez que Jesús dio este poderoso sermón, no sabemos cuántas horas le tomó, él continúa narrando la experiencia que cuando él descendió del monte, le seguía una multitud de gente. Y en ese mover, en esa cantidad de personas, hubo alguien que estaba totalmente prohibido estar cerca de multitud de personas, y este hombre se arriesgó y él se postró ante el Señor y le dijo de una manera contristado, quizás de una manera tan débil, expresó: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
no le exigió, no estuvo contendiendo con el Señor, una manera muy humilde, postrado en adoración. Y este sentir, esta postura que tuvo este hombre, debe ser un ejemplo en nuestras vidas a seguir también. Cuando nosotros le rogamos a Dios por un milagro, por una enfermedad, para sanar a un ser querido, quizás para proveer algo, qué manera de acercarse a Dios, que le adoremos e imploremos el bien que el Señor puede hacer a favor de nuestras vidas. Señor, si tú quieres, que se haga tu voluntad, que se haga tu querer en mi vida. Y la respuesta del maestro fue tan hermosa, pues extendió la mano sobre él y le tocó. Por supuesto que Jesús tocó al leproso y mostrando ese poder sobre esa enfermedad que para la época era incurable y esa autoridad sobre la ley, él no podía hacerlo, por supuesto, pues la ley prohibía tal contacto físico con las víctimas de la lepra. Recordemos lo que nos detalla el libro de Levíticos, capítulo 13. Y una vez que el Señor extiende su mano y le tocó, le da a conocer su querer: quiero, sé limpio. ¿Y qué manera Dios de obrar? Pues al instante, ¿qué pasaría con toda la cantidad de gente que estaba a su alrededor y pudo observar este milagro? Al instante su lepra desapareció. ¡Qué poder, hermanos! ¿Cuál sería la reacción del público que estaba alrededor de este hombre, quien solicitó la salud de su cuerpo? Pero nótese esto, qué lindo, porque una vez que el Señor hace al instante esa sanidad, Jesús le ordenó que se presentara al sacerdote, contraponiendo así su autoridad sobre la ley a su compromiso de cumplirse. Fíjense qué manera Jesús de enseñarnos a estar sujetos también a lo establecido. Dios nos ha mostrado el mejor camino a seguir, la obediencia. Y le expresa: mira, no lo digas a nadie. Imagínense, y este milagro había sido hecho en público, pero muéstrate, ve, dirígete al sacerdote, al templo, y presenta allí esa ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos, para que sepan que algo ha pasado en tu cuerpo y esa lepra ya no está. Qué manera tan linda, de verdad que esto es majestuoso. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo actuar en la vida de los necesitados, nuestro corazón se llena de fe al saber que también Dios puede hacer una obra especial en nuestras vidas y en la vida de aquellos a quienes amamos. De allí entonces entra Jesús en Capernaum y vino a él un hombre de mucha autoridad, una persona que estaba acostumbrado a emitir órdenes a 100 de los varones que estaban bajo su responsabilidad, porque precisamente el centurión es aquel soldado que tiene bajo su responsabilidad una cantidad de 100 hombres. Y él se acerca a Jesús y le dice: Señor, mira que tengo un criado y él está postrado allí en casa, está paralítico, está gravemente atormentado. Y por supuesto esta información conmueve al maestro y al instante su respuesta es: yo iré y yo le sanaré. Fíjese que el Señor ni siquiera esperó a que el centurión le pidiera la salud hacia él. Solamente el conocer el problema, Jesús se presenta como la solución. Qué lindo es nuestro amado Dios. Él no le dijo: Señor, sana a mi siervo. No, le dice: Señor, tengo un criado y él está postrado allí en casa, paralítico, está atormentado. Y Jesús, con esa carta de amor y de presentación a la solución de nuestros problemas, dice: yo iré. Y aquel hombre le dijo: no, Señor, no, yo no soy digno de que tú entres debajo de mi techo. Solamente necesito tu voluntad, tu palabra. Pronuncia esa palabra
pues así mi criado sanará. Cuando le expresa el por qué él estaba tan seguro de que solamente con su palabra bastaría para que este mozo sanaría, él le revela: yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Qué manera el centurión de ilustrar la autoridad que radica en el Hijo de Dios? Yo también soy hombre bajo autoridad y yo tengo bajo mis órdenes soldados. Yo le digo a este: ve, y él va. Y al otro le digo: ven, y viene. Y a mi siervo yo le digo: haz esto, y lo hace. Cuando Jesús escuchó esta manera, ¿qué argumento le dio este hombre a Jesús? ¿Qué manera que él entendió el poder, la autoridad que radica en el Hijo de Dios? Y le explicó: yo he experimentado, si yo, un mortal, tengo este poder de ordenar a un hombre y éste se sujeta a la voz de mando. Tú solamente di la palabra, porque esa enfermedad será erradicada solamente con que tú pronuncies esa palabra. Cuando Jesús escuchó esto, nos revela la palabra de Dios, y es una de las pocas partes cuando revela que el Señor se maravilló. ¿Qué manera nos revela este marco de historia, esta narración? Él se maravilló, se sorprendió, quedó sumamente contento al escuchar esta respuesta de este hombre que, dicho sea de paso, ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, ni siquiera era judío. Y ya Dios trataba en el corazón de este hombre. Cuando él lo escuchó, miró a aquellos que seguían, la multitud que seguían a Jesús, y expresó: ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Qué lindo es el Señor cuando hay conexión con la fe. El milagro es un hecho. Y ahí abre un portal hermoso para nosotros los gentiles cuando revela el Señor: yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Qué lindo es nuestro Dios. Pero hace también la aclaración: pero los hijos del reino, aquellos serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta fe del centurión es la clave de este párrafo. Muchos otros gentiles, por supuesto, iban a seguir este ejemplo y entrarían en este reino de los cielos, en tanto que muchos judíos quedarían excluidos, pues así dice: pero a los hijos del reino, aquellos a quienes he sido enviado, pero no han creído, serán echados a las tinieblas. Así que el Señor revela grandes verdades en estos diálogos. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como has creído, te sea hecho. Y aquel hombre por el cual el centurión preocupado estaba fue sanado precisamente en aquella misma hora. Glorioso es nuestro amado Dios, poderoso, majestuoso. Llega, ¿verdad? Están en este hermoso mover y se encuentra que Jesús va a visitar la casa donde residía Pedro y se encuentra con una dificultad. Y es que la suegra de este se encontraba postrada, estaba con fiebre y es notorio. ¿Quiere decir que la casa de Pedro era la casa de la suegra? No sabemos. Lo cierto es que estaba esa gran limitación y nosotros nos sentamos a analizar. ¿Y qué sería? Que cuando llegó Pedro encontró la casa un caos y se dio cuenta que era porque la suegra estaba enferma. Lo cierto es que Jesús tocó la mano de esta mujer y esa fiebre que le hacía daño, que le tenía ese malestar, la dejó. Y la reacción de esta mujer es de resaltar, porque al instante ella se levanta e inmediatamente le servía la visita.
Qué lindo, a veces me pongo a pensar, ¿será que la esposa de Pedro era un poquito negligente? Aquí un poquito especulando, ¿no? Pero nos damos cuenta qué bien, qué bendición hay cuando hay una suegra amorosa, laboriosa, una suegra que es diligente en servir y en retribuir a las visitas ese amor, ¿verdad? Porque esta mujer que no nos dice el nombre, al instante de haber recibido la sanidad, se puso el delantal y comenzó a servir y ayudar a su yerno a atender las visitas que estaban en casa. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ejemplo. Después de esto ya la jornada había estado en su punto de cierre. Cuando llegó la noche, resulta que hubo tanta gente que le trajeron a él muchos endemoniados y solamente con la palabra eran echados fuera estos demonios. Y qué linda expresión nos detalla el Evangelio de Mateo en este capítulo, versículo 16, cuando dice que sanó a todos los enfermos. Ustedes saben lo que es esto. Total sanidad. No hubo uno que se fuera medio sanado, ni se fuera medio enfermo. No, la sanidad fue total y absoluta. Y qué hermoso. Nuevamente el evangelista toma en consideración cumplimiento de la profecía del Señor, porque así se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una vez más, Mateo toma como argumento válido el cumplimiento de lo expresado por el Señor por medio de los profetas y vivirlo plenamente en la vida de nuestro amado Salvador. Entonces nos damos cuenta esta sanidad divina, esta provisión de sanidad divina que debe descansar sobre bases firmes. Por supuesto, obviamente, estas son bases bíblicas, pero ¿de qué fuente se deriva esta gran misericordia de Dios? Pues algunos la vinculan justamente a la misericordia de Dios, si bien es en realidad porque su compasión es grande. Y la verdadera cuestión es la siguiente: ¿cuáles son las bases redentoras de la sanidad divina? ¿Se incluye la sanidad divina en la provisión salvadora de Dios en Cristo? ¿O es un simple gesto amoroso del carácter benévolo? Pues aquí en este texto, hermanos, nos damos cuenta, junto con nuestra discusión de lo que nos revela Isaías 53, el versículo 4 y 5, ofrece una clara evidencia en cuanto a que la sanidad divina forma parte de la expiación de la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, para evitar esta verdad, algunos sugieren que la profecía de Isaías se cumplió por completo con las sanidades que ocurrieron en aquel día cuando el Señor estaba en tierra y sanaba y libraba, pero esto sería imposible, porque la profecía de Isaías afirma que el siervo de Jehová llevaría la enfermedad al igual que los pecados. Esto es, vicariamente, es decir, sufriría nuestros pecados y enfermedades. Si nuestros significa todos nosotros, en lo que se refiere a nuestros pecados y a lo que nos dio un Salvador, entonces esto también significa que todos en los que respecta a la enfermedad y que esto se nos ha dado este poder de el sanador divino en nuestras vidas. Fíjense lo maravilloso que es nuestro amado Dios. Sigue analizando entonces y al acontecer de estos grandes milagros se acerca a Jesús, lo rodea mucha gente y él pues manda a pasar al otro lado. Y cuando él estaba en esto, viene un escriba, un hombre que conocía la ley. Por supuesto, recordemos que los escribas tenían la función de transcribir los rollos de la ley. Y él expresa el deseo: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. No importa que tú cruces al otro lado, pero allí voy a estar contigo. Y Jesús le da a entender el costo del discipulado y le dice: sí, las zorras tienen guaridas, sí, las aves de los cielos tienen nidos, pero ¿saben qué? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces Jesús, por supuesto, les advierte contra el fervor momentáneo
que no toma en cuenta el costo de tal decisión. El Señor detalla una vez más, porque a otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El hombre usa sus responsabilidades filiales como una excusa para la demora, y la respuesta de Jesús enfatiza la urgencia de seguirle, queriéndole decir a este hombre: mira, espera que muera mi papá, yo tenga mi solvencia, mi herencia tranquilo, y yo te voy a seguir. Y el Señor le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y a quién? ¿Qué haría este hombre con este argumento del Señor? ¿Será que le siguió o será que se quedó en casa esperando a que su papá muriera? No nos revela la palabra de Dios. Cuando él va a pasar el otro lado, él entra en la barca y sus discípulos estaban con él, por supuesto, le siguieron, y es allí que en medio de la mar se levanta una temible tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero no es eso lo que preocupa, sino es que el Señor dormía. ¿Cómo podía dormir en medio de tal tempestad? Es la pregunta, ¿verdad? Agotado, una jornada bastante fuerte, haber orado por los enfermos, haber atendido, porque hay una de las características hermosas de nuestro amado Dios, y es el de ser un anfitrión. El Señor se preocupaba por atender las necesidades de cada uno de los que se allegaban a Él. Cansado, vinieron sus discípulos y lo despertaron a gritos, desesperados, porque a pesar que estos eran hombres pescadores acostumbrados a estos acontecimientos naturales, era algo que les asustó, pues estamos seguros que agotaron las fuerzas para poder controlar el barco, pero esto nada que mejoraba, y buscaron el socorro de su maestro y dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él, al despertarse, le dice: pero ¿por qué temen? ¿Por qué están temiendo, hombres de poca fe? ¿No han visto todos los milagros que Dios ha hecho acompañándolos? ¿Por qué están temerosos? Si está contigo el Nazareno, ¿verdad? Y la hermosa respuesta del Señor, cuando Él se levanta al llamado de sus discípulos, reprendió a los vientos y al mar, y el resultado fue inmediato. Se hizo una grande bonanza. Cuando Él le dice a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ese poco, ese pequeño, eso denota una fe que carece de esa confianza o que confía muy poco. Y Jesús usó la palabra en varias situaciones como una admonición delicada o una reprensión amable que el Señor dio para designar la incredulidad o la total desconfianza que ellos estaban demostrando. Fíjense cómo Mateo compara la tranquilidad de Jesús con la gran tempestad y la exclamación de temor de los discípulos. Él reprendió a la mar y demuestra, pues, por supuesto, que la autoridad de Jesús reina sobre toda la tierra, sin duda alguna, incluyendo la inclemencia del tiempo, que puede encontrar su fuente en el poder destructivo del maligno. En esta oportunidad, estos hombres pescadores, al ver esta manifestación, quedaron maravillados, a tal punto que se decían: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ni siquiera cayeron adorándole, postrados, diciendo: tú eres Dios, el Dios no. Miren esto, miren este gesto. Aún los discípulos estaban viendo tanto poder. Solamente la palabra de Jesús bastaba para que los demonios salieran del cuerpo de los que estaban atormentados. Aún tocar con su mano bastó para que esa lepra, enfermedad incurable, fuera sanada. Y cuando ellos ven, ya esto estaba en el cuadro cerrado íntimo de sus discípulos, ya que no había público. Cuando ellos ven que Jesús reprende al mar, ellos quedan sorprendidos
Y la respuesta de esto fue una pregunta. ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Era para haber caído allí postrados en adoración a Dios, reconocerlo como Dios. Cuando él llega a la parte de la orilla, precisamente llega a la tierra de los Gadarenos, y Mateo nos relata que vinieron al encuentro de él 2 endemoniados. Y era tanto así que estos hombres estaban temiendo, tenían el camino bloqueado prácticamente porque nadie podía pasar por allí. Y estos hombres le clamaron al Señor y le dijeron: ¿qué es lo que tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios inmediatamente saben quién es el que arribó a esa orilla y le preguntan nuevamente le dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y bueno, aquí hay algo. Aquí Mateo nos menciona a 2 endemoniados en oposición a uno que nos hace mención Marcos en el capítulo 5 y Lucas en el capítulo 8 también nos hace referencia de un endemoniado en Gadara. Así que bueno, es difícil de entender un poco. Parece que de ambos podíamos inferir de que era uno el que era. No sabemos, ¿verdad? Pero aquí Marcos detalla que hay 2. Y él se refiere, por supuesto, en este detalle de Marcos y Lucas que nos asevera que no son 2, sino 1. Y decimos que es el mismo caso porque es precisamente todos los evangelistas, estos 3 evangelios que narran este hecho, nos ubican geográficamente en Gadara. Así que lo más importante es el milagro que se relata acá. Estos demonios les hace referencia a Jesús diciéndolo: nos has venido a atormentar antes de tiempo. Por supuesto, la expulsión por Jesús de las fuerzas satánicas anticipan la destrucción final en el día del juicio, y ellos aseveran que te habías anticipado, has llegado antes de tiempo. Y el Señor observa, ahí están paciendo a lo lejos un hato de muchos cerdos. Y los demonios, entendiendo que ya habían llegado a su final en la vida de ese hombre, le piden a Dios: mira, si tú nos vas a echar fuera, permítenos ir al hato de los cerdos. Y el Señor, en su amor, complaciéndolo, fíjense esto: si nos vas a echar, bueno, permítenos allí. Y él les dijo: id. Y esa palabrita, esa orden fue suficiente para que ellos salieran y se introdujesen en aquel hato de cerdos. Y fíjense que absolutamente todo el hato de cerdos se precipitó en el mar, cayendo por un despeñadero, y todos murieron ahogados. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque a veces hay personas que están viviendo en un pecado atroz. Viven en adulterio, viven en cuanta inmundicia, pero ellos se jactan de que ellos le piden algo al Dios Todopoderoso y Dios los complace. Y yo digo, bíblicamente, bueno, el Señor también le dio la permisión, complació a estos demonios para que se fueran al hato de cerdo, pero al final fue igual la muerte, porque murieron ahogados. Ahora la pregunta es, ¿los demonios también morirían ahogados con los cerdos? Recordemos que son espíritus. Por tal motivo no podemos aseverar que los demonios murieron con ellos, porque todas las huestes del mal, todo eso está en los aires. Y la muerte de ellos vendrá, por supuesto, el castigo eterno, cuando el Señor, todos los ángeles caídos que fueron engañados por el enemigo, vayan entonces a condenación. Mientras tanto, no mueren. Lo cierto del caso es que muchas personas se jactan de que le piden algo a Dios aún sabiendo que están en pecado, y Dios los complace. Y aquí tenemos este ejemplo, hermano. El Señor también les permitió el deseo de los demonios. Si nos vas a echar, permítenos que podamos entrar a estos demonios, y el Señor se los dice: id, y ahí va. Entonces, no nos conformemos de que Dios lo que yo le pido me doy. No, nosotros debemos conformarnos en hacer la voluntad de Dios. Y cuando esto sucedió,
los que estaban cuidando a estos cerdos se allegaron a la ciudad y le contaron todas las cosas a los ciudadanos qué era lo que había pasado con estos endemoniados. Y lejos de agradecer porque habían sido librados de estos hombres que atormentaban esta zona, salieron al encuentro con Jesús y le rogaron, imagínense, que se fuera. Así paga el hombre, ¿verdad? Porque los intereses de ellos eran mayores. Ellos querían, por supuesto, imagínense la pérdida que ellos habían tenido con estos cerdos, que más adelante los evangelios nos hablan de que eran más de 2000 cerdos. Así que imagínense la pérdida que tuvieron estos habitantes. Pero vieron que la solución de esos endemoniados ya se había cumplido y ni aún así agradecieron. Así es el hombre, aún recibiendo bendiciones y beneficios de Dios, echan fuera de sus contornos al Señor. ¿Qué les parece? Seguimos avanzando hacia el capítulo 9. Libro de Mateo, capítulo 9. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo estos, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros, mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoraba diciendo: mi hija es muerto poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió, y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 12 años había. Llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas
y la gente que hacía bullicio, díceles: apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme. Y se burlaban de él. Y como la gente fue echada fuera, entró y tomóla de la mano, y se levantó la muchacha, y salió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dicen: sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Mas ellos, salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron diciendo: nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Qué lindo es entrar en estos capítulos, sumergirnos en las manifestaciones gloriosas que trajo consigo el Hijo de Dios a la humanidad. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta acá cuando nos hace referencia a Mateo, entrando Jesús en el barco, pues pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál es su ciudad? Pues a Capernaum, ciudad marítima. Nos damos cuenta que los milagros del capítulo 8, ¿verdad?, demuestran la total autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre los demonios. Fíjense esto, amplía el abanico. Todo problema en las manos del Señor son resueltos. Todo problema. Ahora, notamos en este capítulo que se revela su poder sobre el pecado, ¿sí? La respuesta de Jesús a la fe, aquí se trata de la confianza en el poder providencial de Dios. De estos amigos del paralítico demuestran su efectividad en beneficio de otros, como estos hombres, ¿verdad? Vemos que cuando él está en esta ciudad, le trajeron un paralítico y estaba tendido sobre una cama. Pero Jesús no se enfocó en ver la fe del paralítico, sino en la fe de aquellos que hicieron ese esfuerzo grande por presentar este enfermo allí delante del Señor. El Señor vio la fe de estos amigos. Estos son los verdaderos amigos que necesitamos tener, los que nos llevan a Jesús. Y Él dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y fíjense que en oportunidades sabemos que las enfermedades vienen a nuestras vidas a consecuencia del pecado. Por supuesto, podemos entender una persona que adquirió SIDA por tener una vida promiscua, por no ser un hombre, una mujer fiel, trae como consecuencia esta enfermedad. Y claro, hay muchas enfermedades que vienen a consecuencia del pecado. Y podemos decir entonces que este hombre estaba postrado allí, paralítico, y el Señor se preocupa realmente en que la cuenta de pecado de él queda saldada. Cuando algunos de los escribas que estaban allí
acechando al maestro, porque para eso eran buenos. Ellos estaban monitoreando todos los movimientos del maestro. Ellos estaban pensando en su mente, este es un blasfemo. Usted lo que está es blasfemando. Imagínense, y Dios, Jesús, que conoce nuestros pensamientos, les reveló y les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Imagínense ustedes, ¿qué persona le había a estos escribas revelado sus pensamientos? Y Jesús lo hizo. Y ni aún así ellos creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Y demostró allí esa autoridad preciosa. Recordemos que estos hombres le acusaban, le llamaban que era blasfemo. Esto hubiese sido correcto si Jesús no hubiera sido Hijo de Dios, por supuesto. Cuando dice blasfemar, ¿qué es blasfemar? Es afrentar verbalmente a la majestad de Dios, y la pena que correspondía era la muerte por lapidación. Esto era tremendo lo que estaban acusando los fariseos a Jesús. Y entre las muchas cuestiones implicadas en este incidente está la relación entre la parálisis de este hombre y sus pecados no revelados. Haciéndose cargo de ellos, Jesús los sanó y puso en claro la autoridad, esa potestad que había recibido Dios para perdonar los pecados del hombre. Entonces, nos damos cuenta cómo una vez el Señor le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Este hombre al instante se levantó y se fue a su casa. No nos detalla el Evangelio cuánto tiempo tenía este hombre postrado. Lo que sí detalló es que la gente, cuando vio esta manifestación, quedó maravillada, glorificó a Dios que le había dado esta potestad a los hombres. ¿Qué les parece esta manifestación preciosa y hermosa? Una vez allí el Señor pasa y se encuentra con un hombre llamado Mateo, y él estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor le dio? Una sola, y fue una orden: sígueme. Y al instante este hombre se levantó y le siguió. Y él, estando él sentado en la mesa de la casa, porque quiere decir que el maestro recibió la invitación de Mateo y se fue con él. Y había muchos publicanos, había muchos pecadores que habían venido y estaban sentados allí a la mesa con Jesús y todos sus discípulos. Y cuando todo este cuadro fue evaluado por los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto que su maestro está con los publicanos, con los pecadores? Quedaron escandalizados, quedaron horrorizados. ¿Y cuál fue la respuesta tan linda de Dios? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les ordenó: id y aprended lo que significa realmente misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y aquí el Señor toma en consideración lo que reveló el Señor por boca del profeta Oseas y Miqueas. Aprended qué es misericordia. Fíjense que al mantener contactos públicos con pecadores conocidos, Jesús desafió los convencionalismos sociales que estaban en la época, en tanto demostraba su autoridad sobre las tradiciones humanas que desestimaban, por supuesto, las leyes de Dios. Y nos damos cuenta cómo el Señor, de una manera majestuosa,
revela el plan. No son los sanos los que necesitan ese médico. Y es eso precisamente el Señor. Y el Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué ciego estaba las sectas religiosas. Estaban totalmente sumergidas en paradigmas que, lejos de demostrarle al pueblo su condición para humillarse y alcanzar bienestar, los despreciaban y los desechaban. Y viene entonces el Señor con su cuerda de amor a traer a estas almas al arrepentimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque Mateo no volvió a ser publicano. Mateo se convirtió en seguidor de Jesús. Aquellas mujeres que tenían pecados, cambiaron su forma de vida, y precisamente cuando nuestro médico nos evalúa y nos da las medicinas necesarias para nuestro mal, una vez que nosotros seguimos rigurosamente todo el tratamiento, se consigue esa sanidad. Y así es con el Señor. Una vez que el Señor nos toma, nos evalúa y nos da esa cura a nuestro pecado, nosotros, al seguir al pie de la letra sus indicaciones, alcanzamos la salud espiritual. Entonces, vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista. Abordaron a Jesús y le dijeron: no entendemos por qué nosotros y por qué los fariseos sí ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan. No entendemos esto. Y Jesús le dice: mire, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Cuál es la respuesta obvia? No. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Podemos decir entonces que los apóstoles, estando con Jesús, no ayunaban? Es posible. La respuesta de Jesús a esta cuestión del ayuno muestra esa autoridad sobre las prácticas religiosas y al mismo tiempo pues revela el carácter de las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. El ayuno sugiere luto, pero la presencia de Jesús junto a sus discípulos, que inauguraba el reino de Dios en los cielos, acá inaugura el reino de los cielos, es una ocasión de gozosa y constante celebración, tal como ocurre en un banquete de bodas. Entonces, la respuesta de Jesús demuestra además el error del ayuno tradicional, que falla en discernir las específicas orientaciones de Dios. Entonces, el Señor dice: mire, nadie puede poner remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, jamás. ¿Por qué? Porque el remiendo tira del vestido y va a ser peor la rotura. Ni tampoco nadie va a echar vino nuevo en odres viejos. De otra manera, pues los odres se van a romper y el vino se va a derramar, así que va a ser pérdida total. Pero el vino nuevo en odres nuevos se debe echar. Y lo uno y lo otro, por supuesto, se van a conservar juntamente. Entonces, las viejas formas del judaísmo no podían contener la frescura espiritual del Evangelio. La gracia no puede ser esparcida o introducida en el sistema del legalismo en lo que estaba sumergido el pueblo. En lugar de remendar un frágil y desgastado y obsoleto sistema, Jesús vino a ofrecer una vida nueva basada en la fe de Dios, basada en la misericordia y el amor, que es lo que Él nos vino a demostrar con su vida. Resulta que mientras Él estaba conversando estas cosas, entra un hombre principal de los fariseos, y Él se postró ante el Señor y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero yo te ruego que tú vengas y tú pongas la mano sobre ella. Fíjense, aquí nosotros podemos notar las distintas fe plasmadas en la palabra de Dios. Para el leproso que se le acercó al Señor era solamente que el Señor quisiera. Señor, si tú quieres, más nada. Con que tú quieras, yo sé que voy a conseguir la salud. Para aquel centurión, el solo hecho de que Jesús pronunciara la palabra bastaría para que ese mozo por el cual él estaba pidiendo fuese sanado. Para Jairo, la fe consistía en que el maestro
asistiera a su casa y tocara el cuerpo de su hija para que ella fuera sana. Fíjense cómo Dios obra de una manera sublime, especial, celestial, de acuerdo a la fe que tenemos en nuestros corazones. Y él se levanta y él lo siguió. Jairo no se sintió indigno de que el maestro entrara a su casa. Lo sintió necesario. Y él, cuando él va camino a la casa de Jairo, es aquí algo sorprendente, porque se topa que una mujer, estamos segura que había escuchado la fama de Jesús, porque esto se había extendido por los distintos puntos del país, que tenía ya 12 años, precisamente la misma edad que tenía la niña de Jairo, que había muerto. Esos años los había pasado en total agonía, puesto que sabemos que la ley del Señor, la ley condenaba de impura o tildaba o etiquetaba de inmunda a esta mujer, porque cuando la mujer está en su periodo de menstruación, esos 7 días está de inmunda. Imagínense, quiere decir que esta mujer durante 12 años estuvo inmunda. Y ella, enferma de esta terrible enfermedad, se le acercó al Señor por detrás. Ni siquiera tuvo la valentía de abordarlo como lo hicieron muchos. Y ella, con tocar solamente el borde del manto del maestro, porque ella tenía esa fe, que solamente con tocar el borde del maestro, ella ya sería sana. Fíjense la fe que opera. Y el Señor la miró y le dijo: ten ánimo, fe, ten ánimo, hija, porque tu fe te ha salvado. Y precisamente desde ese instante en que esta mujer toca el borde del maestro, ella siente que su flujo se detuvo. Y esto lo relata Mateo un poquito así por encimita, pero más adelante vamos a ver cómo Marcos y cómo Lucas detallan este milagro de manera sorprendente. Nos dan mucho más detalles. Esto es maravilloso, hermanos, porque de acuerdo a nuestra fe, el Señor obra. Para Jairo era necesario que Jesús entrara en su casa y tocara a su hija. Para la mujer ni siquiera que el maestro la tocara a ella, sino ella tocar el borde de su manto. Fíjense qué hermoso es esto, qué grandeza es esto. Pero cuando ya el Señor entra en la casa de Jairo, ve a todos los que estaban llorando por la muerte de la niña, y el Señor les ordena que se quitasen, porque la niña no estaba muerta, sino que solamente dormía. ¿Y cuál fue el resultado de esta gente incrédula? Se burlaron del maestro. Pero igual, aunque se burlaron, eso no les impidió que el Señor los sacara, los echaron fuera de allí, y él tomó la mano de la niña, así como su padre se lo había pedido, así como Jairo le había pedido, y ella se levantó. Y todo este suceso, por supuesto, fue de gran conocimiento. Esta fe actuó a beneficio de estos hermanos, de esta gente que estaba necesitando ese milagro. Resulta que el Señor sale ya de casa de Jairo y pasando de allí, se da cuenta que lo están siguiendo 2 ciegos, y estos hombres daban voces y decían y gritaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Y resulta que ellos llegando a la casa, ellos vinieron y Jesús les dice: ¿ustedes creen que yo pueda hacer esto? Fíjense que aquí nota por primera vez Mateo la sanidad de los ciegos. En los casos anteriores, en el capítulo 8 y en los milagros que hemos leído, no se detalla que haya sido un ciego sanado. Por aquí sucede esto. Y ellos le dijeron: sí, sí, Señor, nosotros creemos. Y él les tocó los ojos y les expresa estas palabras preciosas: conforme a vuestra fe
os sea hecho. Quiere decir que si estos hombres tenían duda en su corazón, sus ojos nunca hubiesen establecido. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les dijo rigurosamente que no se lo dijeran a nadie. No tenían necesidad de decirlo, porque la gente que los conocía al instante sabrían y le pedirían la información. ¿Cómo es que ahora ves? Pero no que ellos salieran a... Y algo pasó, que ellos salieron divulgando la fama de aquel acontecimiento maravilloso. Y el título del Hijo de David era un término popular mesiánico que a veces encerraba ese profundo significado nacionalista, pues Jesús evitó por ello utilizarlo para referirse a sí mismo, y esto puede considerarse una prueba de su sinceridad, que entonces se manifestó espontáneamente al llamarlo Señor. Y este incidente sirve, por supuesto, para demostrar que Jesús reina sobre las enfermedades, sobre todo mal. No hubo enfermedad que no se pudiese resolver en el nombre de Jesús. Mientras salían estos ciegos, le trajeron a un mudo que estaba endemoniado y lo echó fuera el demonio, y el mudo habló. Y la gente quedó tan abismada que su expresión fue: nunca se ha visto cosa tal en Israel. Pero aquellos hombres fariseos, conocedores de la ley, le habían dicho, pronunciaron: por el príncipe de los demonios es que él echa fuera a los demonios. Qué triste y qué ceguedad tan grande tenían estas personas. Nos damos cuenta cómo Mateo resume el ministerio de Jesús en Galilea y presenta de una manera especial este capítulo, cómo el Señor, al recorrer todas las ciudades y las aldeas, y él estaba enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Qué manera de ministrar! El Señor no se quedó en un solo puesto aquí sentadito esperando a que todos llegaran, que podía perfectamente suceder. El Señor recurrió a esas aldeas, al más pobre, al más humilde, al más sencillo. Allí llegó, a las sinagogas, a los doctos también allí llegó. ¿Y saben qué sucedió cuando él vio esa gran multitud? Tuvo tanta compasión de ellos, porque los vio tan desamparados, tan dispersos, así como profetizó el profeta Zacarías, como ovejas que no tenían pastor. Y al ver esta situación, Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿saben? La mies es mucha, pero hay pocos obreros. La solución está en nuestros ruegos, cuando le dice a sus discípulos: rogad, pues, al Padre de la mies, que envíe más obreros a su mies. Ahí está la clave, hermano. Cuando nosotros salimos a compartir la verdad de Dios, cuando nosotros verdaderamente estamos confiados en que es necesario que hayan más manos que trabajen en esta gran comisión, debemos pedir que el Señor envíe las manos que van a estar dispuestas a escuchar y a tomar este compromiso de vivir para Dios, de pertenecer a esta gran comisión. Rogad al Padre de la mies, porque las almas son de Dios, precisamente. Por eso Jesucristo dice: rogad al Padre de la mies. La mies son las almas, que Él envíe más obreros a su mies. Libro de Mateo, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos:
El primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entraréis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. He aquí, yo os envío como oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en su sinagoga os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí,
y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá, y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuántas enseñanzas nos da su palabra, ¿verdad? Qué majestad. Encontramos una guía para nuestras vidas en cada uno de los capítulos. Y bueno, tenemos los 12 apóstoles. Iniciamos este capítulo con los 12 apóstoles que Jesús, por supuesto, delega a sus 12 discípulos este poder que él mismo poseía, y eso es la autoridad de llevar adelante el ministerio mesiánico a través, por supuesto, de la sanidad de todo tipo de dolencia por medio de sacar también los demonios. Jesús los llama a estos 12 hombres y a estos hombres el Señor le confiere autoridad sobre todos los espíritus inmundos para los que debían ellos echar fuera y sanar toda enfermedad. Fíjense esto, y eso va para nosotros los discípulos del Señor. No debe haber una enfermedad que se resista a la autoridad dada de Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor, este ministerio hace una explosión, se extiende, se propaga, y sus seguidores, por supuesto, heredan, tienen el compromiso de ejercer este ministerio. Y nos menciona, San Mateo nos menciona los nombres de estos 12 apóstoles, quienes estaban: Simón, que era llamado Pedro, o que fue llamado Pedro por Jesús, y Andrés su hermano, así como Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahora, por el orden podríamos decir que Mateo quizás los enumeró de acuerdo al orden en que el Señor los llamó, porque bueno, precisamente fue Simón, Pedro y Andrés al quien el Señor primero los abordó estando en el mar de Galilea. También nos menciona de Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, hace alusión el publicano, Jacobo, quien es hijo de Alfeo, porque también estaba Jacobo, hijo de Zebedeo. Y le veo que tiene por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Y es triste porque el nombre de los discípulos aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Es decir, se menciona en 4 oportunidades, así por orden. Y las 4 oportunidades, pues, qué triste que entendamos que esta es la etiqueta de Judas Iscariote, el que lo entregó, ¿verdad? ¿Cuál era la misión de estos? Bueno, el Señor no fue que les dio esta autoridad para que se quedaran tranquilitos en una hamaca allí, tranquilitos, recibiendo la brisa del fragante mar. No, el Señor los envió y les dio las instrucciones. Y esto es lo maravilloso de nuestro amado Dios, que nos equipa como un soldado cuando va a la batalla, que debe estar equipado y previamente preparado con indicaciones sobre el enemigo que va a atacar. Pues Jesús invirtió tiempo considerable en las instrucciones y en la enseñanza y el aprendizaje de sus discípulos. Y les dijo: ustedes por camino de gentiles no van a ir, y en la ciudad de los samaritanos tampoco van a entrar. Ustedes van a ir primero. La prioridad es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ustedes van a predicar y van a anunciar el reino de los cielos, que ya llegó, está cerca. Y van a sanar enfermos, a limpiar a los leprosos
y van a resucitar muertos y a echar fuera demonios, porque ustedes han recibido de gracia. Por tal motivo deben ser multiplicadores de esta gracia bendita. Entonces Jesús instruye a sus discípulos sobre el alcance de esta misión, y es lo lindo de nuestro amado Dios, como diligentemente capacitando a su personal. Les dice entonces la sustancia de su mensaje, las obras que van a realizar, lo que han de llevar consigo y los procedimientos que van a emplear como un como algo hermoso de la Biblia, como esa misión. Y la misión de los 12 es un preludio de la futura misión de la iglesia, que se extendería más allá de la casa de Israel hasta alcanzar una dimensión universal, como así lo el Señor. El Señor los envía a las ovejas perdidas. Los antecedentes del Antiguo Testamento indican que todo Israel estaba disperso como ovejas, y el ministerio de Jesús se dirigió primero a los judíos. Entonces el Señor le dice claramente las indicaciones: no vas a proveerte de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros hijos, porque cuando el Señor invita, el Señor paga. No van a buscar alforja para el camino, no van a tener la preocupación de la vestimenta, ni de calzado, ni del bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Yo estoy invitando y yo pago. Así es el Señor. Y le dice, pero cualquier ciudad, a cualquier aldea donde ustedes entren, ustedes tienen que informarse primero. Fíjense, este detalle es sumamente relevante. A veces queremos ser más buenos que Dios. Y vamos y echamos y no. Mire las indicaciones dadas por Jesucristo a sus discípulos. En Entonces, fíjense las indicaciones preciosas que dio el Señor, de una manera especial. Infórmense a la casa donde ustedes van a ir, infórmense. Esto es sumamente importante y un punto que quizás muchos de nosotros, los predicadores actuales, obviamos. Y esto lo dice el Señor. Esto está, hermano, esto está estipulado en las instrucciones de los discípulos. Ustedes se van a informar allí quién en esa casa es digno. Y ustedes se van a quedar allí y hasta que salgan. Y cuando ustedes entren en la casa van a saludar. Nos manda el Señor a ser cordiales, nos manda el Señor a ser diligentes, a ser empáticos. Salúdenla para que esa paz de la cual ustedes portan pueda quedarse en ese lugar. Si allí no hay nadie digno, pues esa paz que el Señor manda multiplicarse, no se multiplicará, se quedará con ustedes. Y si alguno no les recibe ni tampoco les oye, ustedes salgan de esa ciudad, no se preocupen, sacudan sus pies y ese polvo que allí está, allí se quede, porque es la señal que en el día del juicio van a ser más tolerable el trato, el castigo hacia Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que despreció a los portadores de paz. Manera que Dios ha instruido para que se realice. No es cualquiera que está llegando a predicar la palabra, es el representante de Cristo en la tierra y por tal motivo se debe asumir una postura que el Señor nos ha indicado. Nos narra también la palabra de Dios que el Señor les dice: he aquí que os envío. He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. El asunto está duro y esto es serio. Ustedes deben ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y fíjense, esto que el Señor les está anunciando. Los discípulos, primero el Señor les recuerda que ellos habían recibido gratuitamente esta autoridad preciosa de echar fuera demonios y de sanar, y que debían realizar obras así como las que Jesús había realizado. Pero le está diciendo en la postura que ellos deben
tener. El Señor les dice claramente todo lo que debían hacer. Debían ellos, al llevar a cabo esta misión, los discípulos debían estar preparados para enfrentar las persecuciones y el martirio. Fíjese esto, el Señor no nos dijo que esto iba a ser un camino esplendente, no, sed prudentes. Y escuchando a un hermano hablar de la actitud de la serpiente, nos narraba que las serpientes no estaban cerca de donde hay el ganado, porque ellas saben que al recibir una pisada de una vaca, su vida peligra, y ellos se alejan de esos riesgos. Fíjense cómo la naturaleza nos enseña, y Jesucristo dice, ustedes deben de ser prudentes como las serpientes, y muy sencillos como paloma. Miren esto que se debe unificar en la vida del hombre. Y guardaos de los hombres. Tengan mucho cuidado porque ellos los van a entregar a concilios y en las sinagogas para que ustedes sean azotados, y aún van a comparecer ante gobernantes y reyes, van a ser llevados a causa de mí. Y esto será para testimonio a ellos, no a nosotros, a ellos y a los gentiles, de saber la postura firme y fiel que tienen los hijos del reino. Pero cuando ustedes lo van a entregar, no se preocupen cómo o qué deben hablar. ¿Saben por qué? Porque en esa misma hora el Señor nos dará a conocer, nos dará la palabra acertada. ¿Qué es lo que debemos responder? Porque no sois vosotros los que habláis, dijo Jesucristo, sino es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto hermoso lo que el Señor muestra en su palabra? El hermano va a entregar a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ahí está una promesa hermosa que también se encuentra en el sermón profético. Pero el que perseverare hasta el fin, no importando cuánta humillación, cuánta vejación haya que pasar, pero el que perseverara, el que mantuviera su postura de hijo de Dios, éste será salvo. Cuando ustedes los persigan a una ciudad, huyan a otra, porque saben que esto va a ser necesario para que todo el mundo pueda entender el mensaje de salvación. Recordemos algo, el Señor dice, el discípulo no es más que su maestro, no, tampoco el siervo es más que su Señor. Pero es necesario que el discípulo sea como su maestro y el siervo tenga ese porte como su Señor. Recordemos que si el padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa, haciéndole referencia hacia mí, me han dicho que yo por Belzebú saco los demonios? ¿Cuánto más será ustedes? Entonces, fíjense esto maravilloso. Esto hermoso que el Señor nos instruye, no temáis, dice Jesús, no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de manifestarse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, esa hermosa forma de decir, no se espanten, no se asusten, no desmayen a causa de esto. Jesús nos insta a ser esos hombres que perseveren en el temor de Dios, no en el temor hacia los hombres, porque el hombre nos podrá matar la carne, el cuerpo, pero más allá del hombre está el poder de Dios eterno. Entonces, lo que el Señor nos ha dicho en secreto, en tinieblas, tenemos que anunciarlo a la plena luz, y lo que hemos oído por el Espíritu de Dios a nuestros oídos debemos proclamarlo desde un punto estratégico, desde las azoteas, dice el Señor, en alto, que podamos anunciarlo, que se pueda difundir. Y eso mismo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más nada. El alma no pueden matar. ¿Saben a quién debemos de temerle? Al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese es el que hay que temerle. Entonces, fíjense en la manera en que el Señor nos dice, el Señor nos hace referencia a cómo debemos portarnos. Y esto no está fácil, hermanos, pero es la realidad. Y es lo lindo que Jesús siempre nos manifiesta la verdad. Así que no temáis,
más valéis, dice el Señor. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo y esto, con todo y esto que sucede en el comercio, no cae ninguno de estos pajaritos en la tierra sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo conceda. Pues aún, miren la manera, nuestros cabellos están todos contados. Qué detalles, qué manera el Señor de instruir a sus discípulos. Así que no temáis, no temáis, porque nosotros somos de valor también al Señor. Y con esto quiere decir que la naturaleza, su obra es de mucho valor. Los pajarillos son de valor, pero nosotros tenemos gran valor también. Entonces, cualquiera que asumiendo esta realidad sigue teniendo firme esa fe y esa convicción y confiese delante de los hombres su fe, su verdad, el Señor confesará delante de Dios y sus ángeles aquellos que perseveran en la lealtad al reino de Dios. Pero aquellos que nieguen esta fe, que nieguen esta verdad, triste y lamentablemente, también serán negados. Jesús también los negará. Entonces, fíjense que aquí el Señor vuelve a hacer referencia a Belcebú, y Belcebú es el dios filisteo de las moscas, y su nombre era utilizado por los judíos para referirse al diablo. Aunque vemos todo lo que el Señor narra acá, perseguidos, pues nada detendrá a los discípulos en su pública proclamación de las verdades del Evangelio. Esto es decirlo en plena luz, y lo que escucharon reservadamente, hay que anunciarlo público desde las azoteas. Y todo lo que el Señor detalla aquí de una manera especial, cuando el Dios Todopoderoso nos dice que no piensen que he venido aquí a traer paz. ¿Y cómo es esto? Pero si el Señor es el príncipe de paz, claro, pero cuando usted confronta el mal, el pecado del mundo, usted va a entrar en disensión. No hay armonía en la luz con las tinieblas. A eso se refiere el Señor. Entonces el Señor ha venido a poner disensión, sí, porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Así que el Señor hace la severa verdad: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, así como el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y es necesario tomar su cruz y seguir en pos de Jesús. Jesús no ataca las relaciones familiares, pero indica que ninguna atadura terrenal, no importa lo íntima que sea, debe impedir la total entrega a Dios. Esta entrega puede que dé lugar a algunos miembros de la familia esquiven a otros. Así que, ¿cuál es la demanda? La cruz es un instrumento de muerte, pero que simboliza la disposición de ofrendar la vida al Maestro. No el cargar con algún peso o dolencia particular, no el agarrar una cruz y colgártela al cuello, no. Eso simboliza tus limitaciones, tus pruebas. Tenemos que seguir al Maestro pese a. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dijo Jesús. Y el que hallare su vida la perderá. El que piensa que está en la mayor gozo de su vida está perdiendo su vida. Pero el que se entregue totalmente al Señor, en él hallará la verdadera vida. Y nos dice: aquellos que ofrezcan su apoyo a los mensajeros del Señor van a recibir bendición, porque al recibir a los representantes del Señor, lo están recibiendo a Él. Entonces, el principio judío de que el representante de una persona debe ser considerado como la persona misma es un argumento de peso. Recibir a una persona, a un profeta, a un justo o a un individuo común es lo mismo que recibir a Jesús y a aquel que es el Padre quien lo envió. De esta manera el Señor le dice que aquellos que reciban a su representante y le otorguen ese beneficio tan lindo como un vaso de agua fría, por muy sencillo que se vea, Dios promete recompensar esa acción de amor. ¿Qué les parece? Maravilloso es nuestro Dios.
vale la pena. El costo, miren, hay algo real. La salvación es gratis. De eso no hay duda, de eso no hay ningún argumento teológico que lo pueda refutar, hermanos, pero el discipulado cuesta. Y aquí tenemos el costo del discipulado. Así que estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Seguimos avanzando hacia el capítulo 11. Libro de Mateo, capítulo 11. Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, y dicen: Os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muy muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues, que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, tenemos entonces esta hermosa lectura y de verdad que con cuánto deleite, cuántas bendiciones hay en cada capítulo, cuánta grandeza, de verdad. No sé si ustedes experimentarán ese sentir de escuchar, de imaginarse al Señor haciendo estas obras gloriosas, con cuánto amor, con cuánta pasión por alcanzar las almas para el Señor. Esto fue precisamente el trabajo principal del Todopoderoso, venir a presentarse, a hacerse palpable la existencia de Dios en la tierra, sí, en forma humana. Qué hermoso realmente es la palabra de Dios, vivifica nuestra fe. Nos damos cuenta aquí que cuando el Señor, esto es lindo hermano, todo el capítulo 10 de San Mateo son las instrucciones que nosotros como discípulos de Dios debemos de tener muy presente, muy vigente. Cuando el Señor terminó de dar todas estas instrucciones a sus discípulos, Él se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En las ciudades de ellos se fueron. O sea, esto era algo, hermano, que no se detenía. Y cuando Juan, estando en la cárcel, escuchaba todos los testimonios de Cristo, él le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y el Señor le respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y mientras ellos estaban allí, ¿verdad? Fíjense esto, mientras languidecía en la presión, allí estaba Juan el Bautista, él necesitaba confirmar a aquellos seguidores, aquellos que habían creído a la invitación inicial anunciada por Juan. Uno decía, pero ¿por qué Juan mandó a los discípulos? No estaba, ¿esto quiere decir que Juan dudaba? Por supuesto que no. Juan sabía perfectamente quién era Jesús. De hecho, él sabía, el que viene tras mí es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo esto, esto lo hace Juan para abastecer de fe a aquellos hombres que habían aceptado el bautismo de arrepentimiento y que por supuesto tenían que quedar en las manos del ministerio de Cristo. Ellos tenían por supuesto, esa continuidad. Entonces, Jesús, por supuesto, seguía cumpliendo con esta tarea, ofreciendo salvación por medio de la predicación, y no solamente salvación al alma, sanidad al cuerpo, echaba fuera demonios y milagros. Y el juicio, por supuesto, de que lo que venía, lo que estaba por venir, el juicio que Juan esperaba, por supuesto, tendría lugar durante la consumación de la era por venir. Y entonces estos hombres quedaron totalmente convencidos. Vaya, anuncien, díganle a Juan. Y allí en su presencia también Jesús, por supuesto, pudieron ellos percibir la verdad que Juan les había anunciado. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no se deja intimidar, que no cae en la trampa, que no tropieza en el camino. El nombre con el que se relaciona, por supuesto, es esto, aquel que está firme, que cuando Jesucristo dice el que
Bienaventurado el que no hallare tropiezo, el que no se escandalizare. No quiere decir que no van a venir escándalos, por supuesto que sí, y mucho. De hecho, más adelante vamos a leer cuando Jesucristo dice, imposible es que no vengan escándalos. Oiga eso, imposible, pero qué gozo hay aquellos que no se dejan intimidar por estos escándalos, sino que tienen su mirada fija, constante en el Salvador. Entonces, mientras estos discípulos que Juan había enviado se fueron, por supuesto, claramente entendido que Jesús es el Mesías, a consecuencia de todo lo que pudieron ver, el Señor le dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento, algo que se meneaba allí, estaba constante. ¿Qué salisteis en realidad a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. ¿Saben qué? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué fue en realidad lo que salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice Jesucristo, y es más que un profeta. Jesús, por supuesto, ensalzó a Juan como un hombre de valor, de consagración, de grandeza. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y fíjense cómo dijo, este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Por supuesto, conexión directa con el libro del profeta Malaquías. La misma voz autoritaria de Jesús toma esta profecía como fiel cumplimiento de la misión llevada a cabo por Juan el Bautista. Y por eso dice, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínense qué real. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y hace una aclaración. Desde los días de Juan el Bautista, es decir, desde que se dio a conocer al instante la prédica directa por Juan hasta nuestros días, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes son los que lo arrebatan. Entonces, ¿cómo es esto? Jesús se refiere a la violencia del reino. La singular destrucción gramatical del texto no deja bien claro si es el reino de Dios es objeto de la violencia o si el reino avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Pero esto último que aparece indica el contexto, la referencia de que Jesús, el estilo agresivo de Juan y el controversial y milagroso misterioso de Elías enseñan que el reino de Dios se abre paso con fuerza, violentando el estatus del humano. Y trasciende, por supuesto, esas delicadezas de los grandes formalismos religiosos y no es un mero juego, no es un mero juego de muchachos. Qué manera Dios de hacer referencia a la verdad. Esto que Dios nos revela al reino de los cielos se hace fuerte y hay que arrebatarlo con ese ímpetu en el sentido de que hay que permanecer dirigido siempre por ese espíritu que dirigió a Juan en su ministerio, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Acerca de quién? Del Mesías, por supuesto. Pero si queréis recibirlo, y este es aquel Elías que había de venir. Entonces, aunque el texto griego nos detalla esto, ¿verdad? Es necesario recordar que los violentos son quienes lo arrebatan, esa gente de gran entusiasmo, dedicación, que desean fielmente responder al llamado y propagar enérgicamente este mensaje y esta gloriosa verdad que da el conocer el reino del Señor. Y hay una prueba
del comienzo de la era cristiana que se halla en la identificación de Juan el Bautista con Elías, quien Malaquías 4:5 nos detalla esta gran verdad. Dice Jesús, dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Fíjense esto. El que quiere recibir aquel Elías, este es el que había de venir, haciéndose referencia a Juan el Bautista. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor, ¿verdad? Y esto por supuesto también se anuncia en el Apocalipsis, esta expresión. Pero ¿a qué compararé esta generación? Dice Jesús. Esta generación es semejante a aquellos muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Saben por qué? Dice el Señor, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y le decían que tenía demonios. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: está aquí un hombre comelón y bebedor, y aparte de eso es amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría será justificada por sus hijos. Entonces, el Señor en estos versículos ilustra la veleidosa y a veces adversa reacción de la gente al mensaje de Juan y al suyo propio. La incredulidad no constituye una respuesta a la verdad, no importa lo bien que ésta haya sido presentada y demostrada. Nos damos cuenta cómo es difícil el hombre de convencerse, ¿verdad? Siempre sacará una excusa para tratar de evadir sus compromisos. El Señor dice: mira, ustedes a lo que se le presente siempre van a sacar algún argumento para rechazar. Sin embargo, el Señor comenzó a reconvenir aquellas ciudades en las cuales Él había hecho muchísimos milagros porque no se habían arrepentido y precisamente habían recibido una obra preciosa de Dios. Y decía, podríamos decir que el Señor gemía en su corazón: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho todos estos milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo hace que ellas se hubiesen arrepentido allí, humilladas en silicio y en ceniza. Pero ¿saben qué? El juicio será más tolerable y el castigo será más suave para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y saca a relucir la ciudad Capernaum. Eres levantada hasta el cielo, pues allí el Señor estuvo, y hasta el infierno has de ser llevada. Porque si en Sodoma se hubieran hecho todos estos milagros que se han hecho en ti, todavía Sodoma y Gomorra estuviesen presentes en la tierra. Pero en el día del juicio va a ser Dios más condescendiente con estas ciudades que contigo. ¿Qué les parece la manera en que el Señor no pierde detalle? Y Jesús les dice entonces estas verdades. Todos estos infortunios que se anuncian a las ciudades sirven, por supuesto, de advertencia a una generación que no responde. Y Jesús no solamente condena a los malvados, sino también a los indiferentes. Ojo con eso, insistiendo en que mayores oportunidades para creer suponen mayor condenación a quienes lo rechazan. Y esto es una gran verdad. Tanta demostración de amor y de misericordia Dios tuvo con estas ciudades, y lejos de caer humilladas, arrepentidas, aceptando lo que Dios demanda, fueron totalmente frívolas, indiferentes. Entonces, el Señor dice que en aquellos tiempos Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús concluye su discurso dando gracias por esta revelación divina y con una invitación para venir a Él como la fuente de la revelación. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, dice, así te agradó. Todas estas cosas que tú me has entregado, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conocerá al Padre sino por el Hijo, y aquellos a quien el Hijo lo va a revelar. Y esta preciosa invitación, en contraste con la pesada carga del legalismo judío, Jesús convoca a una relación
abierta, libre, leal, mi yugo que permite observar la rectitud de la ley, mi carga. Mi yugo es fácil. Y cuando usted lee estas invitaciones, por supuesto, nos conectamos con Jeremías capítulo 6, versículo 16, cuando el Señor hace la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevemos el yugo del Señor sobre nuestras vidas y aprendamos de Él un constante aprendizaje, porque Él es manso, es humilde de corazón. Y allí, precisamente en la mansedumbre de Jesús, en la humildad de Jesús, hallaremos descanso para nuestras almas, porque Él asegura y es real que su yugo es fácil y ligera es la carga. Preciosa y sublime invitación entregada a la humanidad hasta el día de hoy. Bueno, con esto hemos concluido los 4 capítulos. Gracias por acompañarnos durante estas 2 horas. Dios les bendiga abundantemente, hermanos, y vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Te amamos, te adoramos, porque tú eres bueno, tú eres eterno. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a perseverar en ti, Señor. Guarda y bendice cada hermano que ha estado con nosotros compartiendo. Padre, cada país, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo. Señor, tú conoces las peticiones de nuestros corazones y sabes por lo cual estamos implorando, Señor. Hay muchos enfermos y te los presentamos, Señor, para que en tu amor, en tu misericordia, tú te manifieste como sabes manifestarlo. Gracias por los que han sido sanados. Seguimos implorando por aquellos que no han alcanzado la sanidad. Ten piedad, Padre eterno, por amor de tu nombre. Ayuda, Señor. Ten misericordia. Fortalece de manera especial la fe de los que afligidos esperan ese milagro. Te presentamos el conflicto que está suscitando con Israel en el oriente, Padre, en la franja de Gaza, Señor. Cuánta aflicción, cuánta miseria humana. Te pedimos que hasta allí tu mano buena haga una obra especial como solo tú lo sabes hacer. Ten misericordia, Padre. No nos abandones. Ayúdanos que en este día de preparación podamos estar apercibidos para recibir tu día santo. Quédate con nosotros. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.